Gerente informativo. Bueno, estamos de vuelta, estamos conversando con Jorge David Aljovín y estamos hablando de las reformas del presidente que presentó a las 5 de la tarde de este día y también el acto de la mañana, que no hay que perder de vista que tuvo una buena cantidad de mensajes. Jorge, de nuevo, gracias que sigues con nosotros. Déjame plantearte, ¿qué decir del proceso qué decir del proceso, digamos, qué decir de aquello que está a la vista, que podría, en un momento dado, ser susceptible de discutirse y, en su caso, aprobado? ¿Hay algo, no hay algo? ¿O qué? ¿Se pueden dividir las cosas, no se pueden dividir? ¿El paquete es completo? En fin. ¿Te parece que hay una posibilidad de división, mi querido Javier? Sobre todo en aquellas cosas que yo denominaría como el listado de derechos. Esto es el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho. Creo que ahí habría una enorme posibilidad para luego ser desarrollado en legislación secundaria una vez que ha sido plasmado en el texto constitucional. Otros temas son como el maltrato animal y todo lo que tiene que ver con prohibir el comercio de vapeadores, y algo muy importante, creo que el tema del fentanilo nos pone en una enorme perspectiva viéndolo a partir de las propias declaraciones del gobierno de Estados Unidos y la elección en curso que se está jugando por aquellos lares. Creo que en ese tipo de reformas pudiéramos estar discutiendo, pero como tú lo comentabas al inicio del programa, siempre y cuando hay un diálogo, una deliberación, una conversación entre iguales y no una imposición. También diría que hay una enorme posibilidad en el tema de la política de austeridad, pero no solamente como un discurso, sino ya hablarle en términos objetivos, con justamente estos parámetros que todavía están en una zona nebulosa y de discusión en las propias cámaras. Creo que es ahí donde podemos encontrar espacios para una discusión, reitero, una deliberación, no una imposición. Lo que sí me preocupa, mi querido Javier, son algunos temas que son fundamentales. El tema judicial, sobre todo lo que tiene que ver con la elección con el voto popular de los ministros, ministras, jueces y magistrados del Poder Judicial. Sobre todo cuando hablamos de temas torales y lo que se decía en el mensaje de la mañana, que nadie te diga que un poder puede decidir sobre otro, sobre todo cuando se entiende que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son independientes entre sí, y sobre todo que el Poder Judicial justamente hace valer la Constitución, y lo preocupante podría llegar a ser la improvisación y la politización justamente de el ámbito judicial, como está ocurriendo el día de hoy. Por ejemplo, un claro ejemplo sería la ministra Lenia Batres. Por otro lado, habría que hablar que en el tema electoral no solamente habría que hablar de una reducción del financiamiento, sino también dar las propias condiciones para que los partidos no busquen la vía alterna de la intromisión del crimen organizado. Y lo más preocupante es que en las últimas semanas hemos tenido estas filtraciones de posibles intervenciones del crimen organizado durante las elecciones del año 2006. Por eso me preocupa muchísimo ese tema. Por otro lado, también me preocupa el tema de pensiones, porque sobre todo estamos en un tema donde los países y las tendencias en el mundo es ir a cuentas individualizadas, y me parece que no va a haber dinero que alcance, y esto dará a un juego político entre oficialismo y oposición, donde ambos se pasarán el costo político, donde justamente la oposición ha dicho que sí va con este tipo de reformas, pero el gobierno dirá: queremos sacar un ahorro, y este ahorro vendrá del descabezamiento de los órganos constitucionales autónomos, y justamente ahí se entrampará, porque no hay dinero que alcance, y sobre todo, lo más importante, los órganos constitucionales autónomos son una garantía en este país justamente para evitar la intromisión del Ejecutivo o de cualquier poder en alguna esfera o área que es toral o estratégica. Simplemente habrá que recordar que el INE nace como una
respuesta al fraude electoral de 1988, y por otro lado habrá que decir que en el último tiempo el propio presidente López Obrador, ante la filtración de datos de periodistas en la mañanera, justamente pidió al INAI que resguardara esta confidencialidad de los datos personales, y aquí me parece que estos son ciertos aspectos donde vamos a encontrar lo siguiente. Lo que encontramos es un tufo de un gobierno que quiere regresar a una presidencia imperial, autoritaria, pero con un toque final. ¿Cuál es este toque final? Que es un presidencialismo imperial, un presidencialismo autoritario, pero a la vez constitucional, que ocupa la Constitución como caballo de Troya para destruirla desde adentro. Y entonces creo que no todo es negativo, sino también hay la posibilidad que la propia oposición tenga el talento, tenga el arrojo y tenga la oportunidad de poder contrastar ideas, y es aquí donde me parece que puede ser un punto de inflexión en el próximo proceso electoral ante la soberbia del presidente López Obrador de no acudir hoy al evento de la mañana y no poner en el centro la Constitución, sino más bien la próxima elección del 2024. Y ponérsela en el centro por encima de la Constitución y de un acto de esta naturaleza. Jorge, a ver, déjame cerrar preguntándote. Hay un mensaje político, ¿no? Hoy en la mañana hubo mensajes. El presidente mandó a la secretaria de Gobernación y la Corte mandó al ministro que quieren juzgar, Pérez Dayán, y que dio, me parece, un discurso sumamente interesante. Pero a ver, déjame plantearte por último. ¿Qué herencia hay aquí? O sea, vamos a suponer, se apruebe o no se apruebe, pero ¿cuál va a ser la herencia de todo esto para quien gane las elecciones? Pues mira, creo que al final del día lo que se está demostrando que la conversación pública requiere de dar debates en estos temas, pero a partir de un diálogo y no de una imposición. Por otro lado, también se revela que desde ambos bloques hay justamente, por un lado, el respeto a la división de poderes, pero también un reclamo muy importante, y que lo dijo la secretaria de Gobernación citando a Zarco, que justamente el Poder Judicial no sea el coto de poder ni el monopolio de aquellos sabios con un título universitario. Entonces me parece que estos son reclamos, y sobre todo que se requiere que las reformas constitucionales y que la propia conversación pública en torno a nuestra Constitución se adapte a la realidad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A partir justamente de una conversación entre iguales, y justamente también redimensionando este nuevo pacto social, que el presidente López Obrador lo ha encarado a partir de un humanismo a la mexicana. ¿A qué se refiere con esto? Ser felices, por otro lado, crear las condiciones para lograr un proyecto de vida y tener una igualdad de oportunidades. Pero faltó algo justamente en esa definición del humanismo mexicano. Justamente es que se requiere la deliberación y el intercambio de ideas como el principal motor para lograr una reforma adecuada de nuestra Constitución, que no respete y no solamente busque respetar los derechos de las mayorías, sino también proteger los derechos de la minoría como un mecanismo de la defensa de la propia Constitución, porque la Constitución no es un monopolio de unos pocos, sino es un monopolio de todos, y es una conversación ampliada al final del día. Y creo que ese es el enorme mensaje que nos tenemos que llevar de cara a las elecciones del 2024, ya sea por parte del oficialismo como de la oposición, quien obtenga el triunfo en la próxima elección del 2 de junio del año 2024. Lo que le espera a Claudia Sheinbaum si gana, ¿no? Le espera justamente la imposición de un modelo, y eso lo ha decidido hoy el presidente López Obrador a partir de estos 20 puntos, y me parece que la propia Claudia Sheinbaum no tendrá ni la libertad ni la posibilidad de moverse un milímetro del programa de gobierno, más cuando el propio presidente López Obrador está afirmando que hay 36 años de retraso, según su perspectiva, de un neoliberalismo descarnado. Por lo tanto, Claudia Sheinbaum será y tendrá un enorme reto de demostrar que cuando se ponga la banda presidencial, si así fuera el caso, tiene que demostrar autonomía e independencia. Pero me parece que eso no ocurrirá, pero también debo decir que a partir de este punto, yo diría que hay un punto de inflexión como en el año 2006, cuando ocurrió la elección presidencial, cuando el presidente no acudió al debate. Me parece que cuando justamente avienta y tira el traste a
a las instituciones, hay una posibilidad para la propia oposición, siempre y cuando tenga el talento, la oportunidad y el arrojo de demostrar que hay ideas y no solamente pirotecnia verbal detrás de sus declaraciones.